El día de hoy hablaremos sobre la vez que Counter robó en mi gimnasio. Esto para que te quede de experiencia a ti sobre qué cosas tienes que tener en cuenta con Counter a nivel seguridad, a nivel contratación, qué tipo de persona es la ideal para que no te suceda esto también. Cabe recalcar que cuando esto sucedió, ninguna de las empresas de seguridad funcionan, así que ten en cuenta que esto más va a depender de cómo gestiones tú la seguridad de tu gimnasio, porque Counter al final es el primer contacto con todo lo que sucede. Así que te invito a ver el video. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video aquí en el canal. El día de hoy vamos a hablar sobre un storytelling de cuando Counter robó en mi gimnasio. Y literal robó en mi gimnasio e hizo que varios aparatos que yo tenía en el local pues se perdieran en tan solo una noche. Te voy a explicar el paso a paso de cómo sucedió, qué hice después del robo y cómo reaccioné ante los clientes también, para ver si es que ellos llegaron a enterarse, y también cómo a colegas míos, dueños de gimnasio, Counter les robó e inclusive le pusieron un gimnasio al frente. Así que vamos a empezar con el video. Lo curioso de este robo es que llegamos a la conclusión de que Counter había sido el responsable, porque al momento de que este robo ocurrió no habían activado las alarmas, que era la función de Counter. Entraron sin forzar la chapa, es decir, entraron con la llave de Counter y obviamente sabían dónde estaba ubicado el DVR, dónde estaban ubicadas las colecciones de las cámaras y cómo tenían que evitar que ellos sean reconocidos, es decir, la gente que robó. Por eso, mira, Counter es el cerebro del gimnasio, tiene prácticamente todo el contacto con los proveedores, todo el contacto con clientes, tiene el contacto con en realidad con todos. Counter son las únicas que saben quiénes son los dueños, quiénes son los administradores, quiénes son los supervisores, quiénes son los técnicos, proveedores, etcétera. Y como tienen el contacto de todos, también tienen información muy valiosa. En este caso, uno de los errores míos fue que Counter estuvo siempre pendiente de dónde estaba el DVR. No solo eso, también estuvo enterada de cómo funciona el sistema de alarmas que teníamos para ese local. Porque claro, los locales tenían alarmas como Verisur, Prosegur y otras empresas de seguridad que al momento de que este incidente sucediera, obviamente no tuve ningún respaldo porque la alarma no había sido activada. Y como entenderás, este tipo de seguros no es como que te ponen una cámara. Creo que hoy en día sí ponen este servicio de cámaras, pero en ese entonces solo te ponían como sensores que se prendían cuando detectaban movimiento, cuando abrían una puerta. Inclusive tenían para las oficinas, te llenaban de humo, pero nada de esto me sirvió si es que Counter no activó la alarma, y eso fue lo que sucedió. El monto más o menos que me robaron entre luminarias, computadoras, la caja que habían dejado del día anterior, laptops, equipos de sonidos de la sala de baile, de la sala de funcional, de la sala de CrossFit, de la sala de musculación, se llevaron el DVR de 36 cámaras, se llevaron cámaras e implementos de funcional y cosas que se podían llevar, porque obviamente no se iban a poder llevar las máquinas porque son súper pesadas. Pero el monto más o menos que me robaron fue de $10,000. Y cuento esta experiencia no con ningún resentimiento, sino como algo que me hizo a mí aprender a tener mejores sistemas de cuidado, así como una mejor selección de personal, ya que al momento de hacer las investigaciones no pude dar con el responsable de quién fue la que ocasionó este robo, pero claramente Counter no puso la alarma. Al día siguiente todos estaban enterados del robo y parte de los entrenadores y personal de Counter eran familiares. Entonces todo daba como que a girar a que esas personas fueron las que propiciaron eso. Y aunque el día siguiente vino la policía, enmarrocó a todos, les hizo investigaciones duras a cada uno del personal, nadie dio su brazo a torcer. Y lo curioso de esto fue que la decisión que yo tomé en ese momento fue no seguir con esto y despedí a todo el personal que era responsable de la seguridad, de las alarmas, del Counter y los principales sospechosos de este suceso. Te vas a sorprender con lo que pasó. Una vez que despedí a todas estas personas que eran involucradas, que era prácticamente todo el área de caja, todo el área de Counter, algunos vendedores y algunos entrenadores, cuando despedí a todas estas personas, yo te voy a ser sincero, yo normalmente vendía, vamos a hablar, 60,000 en ese gimnasio con este personal.
cuando yo despido a todo este personal, al mes siguiente yo dupliqué las ventas. Estaba vendiendo 120,000, lo que quiere decir que no solo me estaban robando en la caja, sino también propiciaron un robo sistemático de equipos que yo tenía ahí. Y mira qué locura que cuando yo despido a todos ellos, automáticamente las ventas en mi local se duplican. Así que mira qué importante puede ser saber seleccionar a alguien que sea realmente el perfil que necesitas para Counter. Porque yo no podía permitir que los clientes se enteren que en el gimnasio había peligro, que en el gimnasio podían robarles o que hemos estado trabajando probablemente con delincuentes. Era algo que yo no podía permitir que los clientes se enteren. Por esa razón, simplemente el personal salió. Cuando la gente me preguntaba por su entrenador o por la Counter con la que se había encariñado o tenía un trato especial, simplemente le decíamos que por temas personales habían dejado el trabajo y ahí quedaba todo. No dábamos detalles que los despedimos por esto, porque nos robaron. No, simplemente salieron sin hablar mal de ellos. Nosotros recuperamos todo en un día. Nadie se enteró del robo y mira qué justo es todo que al mes siguiente comenzaron a duplicarse las ventas. Y de ahí en adelante, todos los meses facturábamos 120, 130, 150, 100, 120. O sea, se duplicaron las ventas a raíz de cómo un personal que está en la caja o algunos personales que están en Counter pueden ser determinantes para que tú puedas tener realmente una venta honesta. Y ahora no solo eso, sino los controles, porque hay que tener un buen sistema de gestión de gimnasio, o sea, un buen sistema comercial, hay que tener un buen sistema de manejo de caja, un buen control de Excel, un buen control de cuaderno efectivo, salidas y entradas de dinero y obviamente cámaras que te puedan supervisar bien el área. Después de ese día, yo instalé 3 cámaras encima de Counter. Una que daba justo al dinero, otra que daba en la entrada y una que daba a la salida. Entonces, prácticamente Counter era el área más vigilada del gimnasio. Habiendo aprendido esto, me di cuenta que ningún sistema de seguridad iba a ser mejor que las que yo mismo podía implantar en mi local, con sistemas comerciales que funcionen para cada entrada de dinero y cada salida, como controles de Excel, como te decía, control de cuaderno para todo lo que es efectivo, salidas de dinero con boleta. O sea, ya tenía un control total de las entradas y salidas de dinero, y sumado a eso, las cámaras eran determinantes para poder ver realmente con la calidad que se tenía que ver si recibía un billete, si no, si se guardaba un billete o no. Se prohibió el tema de celulares en el área de Counter para que ellos no tengan comunicación de cuándo hay o cuándo no hay dinero, y obviamente era prácticamente una penalidad no tener el control de las alarmas. Por eso de ahora en adelante el administrador fue el que se encargaba de cerrar el gimnasio, al menos por un tiempo, hasta encontrar a una persona de confianza y activar las alarmas, que más adelante las desactivé porque en realidad puse a una persona que mejor cuide en el local, y de esa manera pasó este suceso. Pero quiero contarte la historia que le pasó a un colega mío en un gimnasio de Lima. Estos colegas tenían un gimnasio en la parte norte de Lima, y una de las cosas que repitió en errores igual que yo es que no tenía un sistema de cámaras encima de Counter, no tenía un control de salidas e ingresos de dinero, y tampoco tenía un sistema comercial que funcione para este modelo de negocio. Entonces, Counter duplicaba los códigos de venta. Es decir, por ejemplo, vendía una membresía a 100 y ese código lo duplicaba con otro cliente. Entonces, un cliente tenía 2 códigos. ¿Qué pasó? Que la mitad de las ventas ella se lo llevaba porque al no facturarlo no ingresaba dinero, mientras que los clientes sí podían seguir ingresando porque cuando dictaban el código podían tener acceso sin problemas. Esto pasó casi 6 meses hasta que contabilidad se dio cuenta que habían códigos repetidos. Hicieron una investigación y descubrieron efectivamente que Counter estaba vendiendo las membresías con códigos duplicados. La denunciaron, la despidieron, pero como siempre la justicia al final no procede prácticamente nada. Y después de un tiempo, Counter negoció, aceptó su error, devolvió una parte del dinero mínima, que fue como 10,000, pero había juntado tanto dinero robando casi un año, porque después de 6 meses como que comenzaron a sospechar, pero después de un año, recién en ese entonces, fue donde sacan a Counter, y Counter había juntado el suficiente dinero y puso un gimnasio al frente del gimnasio en el que trabajaba. Y para ella fue muy fácil porque se llevó a clientes, se llevó a instructores, se llevó a proveedores, se llevó a los de las máquinas,
técnicos, mantenimiento, inclusive a personal del gimnasio, porque ya tenía su versión de la historia y al final le hizo la competencia un tiempo. Pero gestión es gestión, así que ese local no duró mucho y obviamente lo que mal hace, mal acaba. Y obviamente terminó quebrando, porque una cosa es robar en un gimnasio y otra cosa es ser empresario en un gimnasio. Y lo que pasó fue que tarde o temprano terminó quebrando, pero le pasó esto a un compañero de un gimnasio de la zona norte. ¿Y a dónde quiero llegar con este video? A que a veces el manejo de dinero puede ser muy tentador para personas que tengan necesidades y para personas que no tengan el perfil para tener esa responsabilidad de poder administrar el dinero, así como tener la discreción y la confidencialidad para con los proveedores y todos los contactos que van entrando y prácticamente se tienen que registrar en Counter. Es muy importante que tengas un muy buen control del dinero. O sea, todos hacemos un esfuerzo porque al final uno dice que el mejor gimnasio, que el mejor servicio, que las mejores máquinas, que las mejores clases, pero todo se resume en hacer un negocio que realmente facture dinero. Y si todos están haciendo el esfuerzo para facturar dinero y no hay un control de caja con un buen sistema comercial, con un buen control de ingresos y salidas de caja, ya sea en Excel y en cuadernos, con un buen sistema de circuito de cámaras cerradas para inclusive detectar billetes. Todas esas cosas son importantes que tú las implementes, al menos cuando quieres hacer un gimnasio convencional. Porque hoy en día, si bien hay nichos de gimnasio que puedes comprar desde la aplicación, los gimnasios convencionales se siguen prácticamente manteniendo de la misma manera. Y es muy importante que tengas a buen personal seleccionado para el área de Counter y sobre todo que tú tengas un buen control del dinero. Así que amigos, para cualquier consulta o duda de cómo mejorar tu gimnasio, cómo mejorar el servicio de tus instalaciones, tal vez el control de caja, te dejo toda la red de contactos para que puedas ubicarnos, consultarnos, a ver si podemos también ayudarte en tu proyecto y quién sabe trabajar juntos. Nos vemos hasta un siguiente video y espero que no vayas a tenerle ahora desconfianza a tu Counter. Simplemente observa un poquito más de lo que pasa en caja y verifica si tu sistema de seguridad para el control del dinero es el más óptimo para este negocio. Nos vemos hasta un siguiente video. Cuídate mucho. Un abrazo a la distancia. Chao, chao.